Buenas tardes, hoy entrevistamos a Alberto Jofre, director general del Comité Paralímpico Español. Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos que si nos pudiese responder a unas preguntas sobre cómo cambió su vida cuando España entró en la Unión Europea. Pues yo creo que como todo español cambió de una forma espectacular. Siempre hay un antes y un después de la entrada de España en la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que cambió para bien. En muchas áreas todos los españoles hemos mejorado, pero bueno, se acabó de instalar un estado de bienestar con una seguridad social universal para todos los españoles, una educación gratuita también para todos los españoles y recientemente una instauración de una ley de dependencia, ¿no? Eso por lo que se refiere a medidas sociales. Luego también ha habido un cambio espectacular en la economía, pues en infraestructuras, en servicios, en industria. España pues pasó de ser un país casi tercermundista, aislado desde la Segunda Guerra Mundial, pues pasó a ser una de las grandes potencias mundiales económicas y sociales y a ser un referente. Por lo tanto, esas medidas o esos grandes logros que se hicieron a nivel global de toda España, yo creo que el ciudadano español de a pie lo fue sintiendo, lo fue viviendo y fue una gran ventaja para todos nosotros en entrar en la Unión Europea. Bien, y dentro de su campo, el deporte paralímpico, ¿notó algo diferente entre antes de que España entrase en la Unión Europea y después? Pues sí, el deporte es una de las medidas que más se ha beneficiado, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquellos años 60, 70, pues España estaba en una situación difícil, costaba mucho salir a competición internacional, había países, aún estábamos en dos bloques, el este y el oeste, ¿no? Y occidente, entonces había competiciones o países que no se podía ir a competir, ¿no? Hoy en día pues esas barreras se han eliminado y los deportistas pues a nivel mundial, casi todos los países hoy por hoy puedes ir a competir, ¿no? Luego también pues había dificultades de traslado, ¿no? El organizar competiciones aquí en España pues era antes de entrar en la Unión Europea era muy difícil, ¿no? Se habían pedido la organización de juegos antes y nunca no lo concedieron, era inverosímil esa posibilidad, ¿no? Y una vez que se entra en la Unión Europea empieza a haber competición internacional en España, nuestros deportistas pueden asistir a muchas más competiciones y en igualdad de condiciones. Bien, ¿qué cambiaría de las actuales estructuras europeas para mejorarlas y mejorar su funcionamiento? Bueno, ahí pues depende de cómo lo mires, ¿no? Yo creo que hay que hacer una Unión Europea más potente, soy un firme partidario de ello. Yo creo que hay que centralizar una serie de medidas, pues toda una reforma fiscal más global, ¿eh? No puede tener un país un IVA y otro país otro IVA diferente. Yo creo que hay que seguir en ese proceso de armonización que ya se ha iniciado, pero que tiene que ir a que cada vez seamos más europeos, que haya unas decisiones más globales, más unificadas, respetando las diferencias de cada nacionalidad. Y para terminar, ¿nos podría comentar alguna anécdota destacable dentro de su carrera como presidente? Eso la gran diferencia es los pasaportes y el cambio de moneda, ¿no? Porque antes para viajar a un país tenías que estar con visados, tenías que estar haciendo constantemente todos los trámites para entrar en otros países, había deportistas que no podían viajar a ciertos países, luego el cambio de moneda pues era un lío, si tenías que hacer 3 países pues tenías que ir con las monedas de un sitio a otro, con lo cual pues eso te complicaba mucho la logística. Hoy en día pues tú vas con tus euros, con tu DNI y te plantas en el campeonato con tu billete de avión, ¿no? Eso ha facilitado mucho la organización de toda la actividad deportiva. ¿Cómo repercutió en España la entrada a la Unión Europea con respecto a los éxitos deportivos y específicamente en los Paralímpicos? Bueno, España es una gran potencia a nivel de deporte paralímpico, a nivel mundial,
y su éxito pues empieza en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Pero un deportista no se hace en un año, ¿no? En 5 o 6 años. Entonces, la gran diferencia pues vino esa entrada en la Unión Europea, que activó un nivel económico del país grandísimo. Hubo una revalorización de la concepción de las personas con discapacidad, de su autonomía, inversiones muy importantes en instalaciones deportivas, inversiones en la formación del capital humano, que llevaron a que España pues fuera haciendo todo ese conocimiento poco a poco y que llevó a que en los Juegos de Barcelona fuéramos una gran potencia. Luego siguió los Juegos de Atlanta, los de Sydney, pero el pistoletazo de salida, como en tantas cosas que le ocurrió a España, fue la entrada en la Unión Este Europea. recibimiento ha estado a la altura de las 42 medallas conquistadas por los deportistas paralímpicos españoles en Londres, un resultado que la delegación valora muy positivamente. Estas 42 medallas pues es la demostración de un trabajo de 8 o 12 años, de sacrificio, de esfuerzo, de superación, de trabajo en equipo, y ese es el resultado final. ¿Cuál cree que fue la razón por la que España tardase tanto en la entrada de la Unión Europea? Bueno, en principio había un problema de que España no era una democracia, de que España no se respetaban los intereses de la sociedad global y se iban a unos intereses muy particulares, ¿no? Era una sociedad tremendamente, su economía tremendamente protegida, con lo cual no cumplía los requisitos básicos para entrar en la Unión Europea, ¿no? A partir del inicio de la democracia a finales de los años 70 en España, eso se elimina, esa gran traba, y se empieza el proceso democrático, se empieza a liberalizar la economía, España empieza a firmar todos los tratados con Naciones Unidas, con todas las entidades, y a respetar los derechos humanos en España. Se empiezan a respetar, la judicatura se hace independiente, con lo cual damos las condiciones necesarias para que España pueda entrar en la Unión Europea. Y esa yo creo que fue la razón principal. También había problemas, porque España en algunas áreas era una gran potencia económica, pues la agricultura suponía un gran problema para Francia o Italia, o el textil para el Reino Unido o Holanda, o la siderurgia pues para Francia, para Alemania. Entonces, bueno, pues hubo que cuadrar todo ese exceso de producción que en aquellos momentos producía España con los intereses de los otros países. ¿Quiere remarcar algún otro hecho importante que ocurriese en esa época? Hombre, pues yo recuerdo la gran diferencia para mí era que cuando íbamos a un campeonato, pues tú te maravillabas cuando ibas a Alemania, a Francia, a Italia, y veías aquellas instalaciones deportivas, veías aquellas infraestructuras, aquellos aeropuertos, y ahora viajas y ves que en tu país pues tienes instalaciones deportivas mucho mejores que las de otros países, ves sistemas de entrenamiento que tenemos aquí que son exactamente igual, que nuestros técnicos están al mismo nivel que ellos y que ya no hay esa diferencia, ¿no? O que si vas a un pueblo más recóndito de España y vas a un pueblo muy recóndito de Alemania, pues no ves esas diferencias, ¿no? Y eso yo creo que es el gran logro de la Unión Europea. Pues gracias por contribuir con el proyecto de Euroestrella en Euroescola. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.